Bueno, el tema de la seguridad pública fue uno de los que mencionó el presidente en su mensaje de ayer con motivo del segundo informe de gobierno. Vamos a escuchar parte de lo que dijo. Casi en todos los delitos ha habido disminución en comparación con noviembre de 2018. Hay menos secuestros, feminicidios, robos a transeúntes, a transportistas, menos robo de vehículos, robo en transporte público, menos robo a negocios y menos robo a casas habitación. En todos ellos se ha registrado una baja del orden del 30%. Solo han aumentado 2 delitos, homicidio doloso y extorsión, en 7.9 y 12.7% respectivamente. Bueno, eso fue lo que dijo el presidente el día de ayer y le doy la bienvenida nuevamente al programa a Javier Oliva, analista en temas de seguridad, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pascal? Gracias por la invitación. Y antes de empezar, pues quisiera sumarme a las felicitaciones que te distinguieron en la revista Líderes como uno de los 300 pues integrantes de ese importante grupo de la Sociedad Mexicana por la revista de los Hermanos Ferráez. Muchas felicidades. Qué amable eres, Javier. Te agradezco mucho el comentario. Oye, pues, ¿cómo ves este tema de la seguridad? Dice el presidente que en todos los delitos menos homicidio y extorsión hay reducciones que en promedio son del 30%. ¿Cómo ves esto? Mira, es muy importante compartir con nuestro auditorio, distinguir entre los tipos de delito, aunque parezca un tanto anticlimático lo que voy a señalar. Alrededor del 90%, Pascal, de los delitos que se cometen en el país todos los días son del fuero común, es decir, el asalto a transporte público, robo a casa habitación, a negocio, asalto en zonas, en las calles, pues por decirlo así. Entonces, me parece que el presidente debió, en un tema tan sensible desde mi punto de vista, haber ofrecido cifras más específicas, más detalladas en ese sentido. Mucho se ha señalado y comentado la brevedad del evento, pero sí me parece que en las circunstancias y sobre todo pues el esfuerzo que se ha hecho, y me llamó la atención que no abundara más en términos de la creación de la Guardia Nacional, que tiene apenas el 30 de junio cumplió un año de haber entrado en funciones. Entonces, los delitos de más alto impacto, los contabilizados, que son 19, pues destaca evidentemente el delito de homicidio doloso con arma de fuego. Y ahí pues es una tarea muy difícil, muy compleja, y sí me parece que sigue haciendo falta lo que he tenido la oportunidad de señalar en otras ocasiones en tus espacios. Hace falta una articulación, yo no diría estrategia, porque es una palabra que a fuerza de usarse tanto se ha vaciado de contenido, pero sí hace falta una visión de conjunto en donde reformas a los sistemas penitenciarios, creación y fortalecimiento de policías municipales y estatales, dependiendo del caso, desde luego, el robustecimiento, revisión a fondo del sistema penal acusatorio, que hay que recordarlo, que es una imposición del gobierno de los Estados Unidos en la iniciativa Mérida del 2007, y que por un puñado de millones de dólares los efectos que estamos teniendo en nuestro país pues han sido, pues por lo menos los no esperados, ¿no? Y sin embargo no se ha revisado. Y por el otro lado también es indispensable, Pascal, la convergencia y el compromiso de los poderes legislativo, y judicial. Entonces, sí me parece que la reflexión del presidente debió haber sido un poco más amplia, porque pues tenemos 4 crisis en desarrollo en el país. La crisis económica, que como sabemos una crisis económica no siempre es una crisis de desempleo. Puede haber una crisis económica que lleve a la inflación, o que lleve a la quiebra de empresas, o en lo que se refiere a la paridad con el dólar. Es decir, una crisis económica tiene distintas acepciones. En este caso, además de la crisis económica, tenemos el desempleo. Por el otro lado, ayer las cifras de la epidemia, las cifras oficiales, pues dieron cuenta de más de 850 fallecimientos en menos de 24 horas. Sí, muy sorprendente eso. Muy sorprendente.
lamentablemente en este fin de semana, sin duda, rebasaremos los 65,000 fallecimientos. Y por último, la cuarta variable, la cuarta crisis en este contexto, pues evidentemente la inseguridad pública. Entonces, sí me parece que hace falta una articulación en ese sentido. La sorprendente desaparición de la Subsecretaría de América del Norte, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí hay distintos elementos, me parece, en la información pública, que me parece que el presidente debió de haber planteado en ese sentido una visión, ¿no? Si no de largo plazo, por lo menos en lo que se refiere a hacerle frente a estas crisis, a estas cuatro que mencioné, que sin duda de manera convergente pues van a tener efectos, ya los están teniendo en las distintas actividades en la sociedad mexicana. Ahora, en materia de articulación, tú lo mencionabas, pues sabemos que se está pasando por una situación difícil en la relación con algunos gobiernos estatales. ¿Cómo ves las cosas en ese terreno? Bueno, la coordinación es un factor determinante que cuando se lleva a cabo de manera adecuada, da resultados como la detención de Marco Antonio Yepes Ortiz, ex líder de la organización criminal de Santa Rosa, en donde incluso participaron las policías municipales, por ejemplo, de Celaya, en la detención de su madre, por ejemplo, ¿no? Aunque ahora esté libre. Es decir, cuando hay, incluso el propio delincuente fue presentado en las oficinas de la Agencia de Investigación Criminal del Estado de Guanajuato, ¿no? Siendo flanqueado por dos integrantes del Ejército Mexicano y dos integrantes de la Policía Estatal de Guanajuato. Entonces, hay muestras de que esto puede fructificar, porque la delincuencia no distingue si es un gobernador de Morena en Veracruz o si es un gobernador del PRD en Michoacán o un priista en Sinaloa, ¿no? O un panista en el caso de Guanajuato. Me parece que hay en este sentido un desafío muy importante al conjunto de las instituciones mexicanas, Pascal, y sí me parece que es relevante, y quizá en el mensaje que dio ayer el presidente, un énfasis más específico en materia de seguridad, insisto, por lo menos en cuanto a las cifras que él señaló que han venido a la baja en algunos de estos delitos, hubiera sido más ilustrativo. Habrá que ver qué viene en el informe escrito, y si tú nos permites, Javier, pues vamos a estar siempre ahí en contacto contigo para el análisis de este importante tema. Te aprecio mucho que hayas estado con nosotros. Gracias a ti, buena semana para todos. Gracias. Ahí está Javier Oliva, analista en temas de seguridad, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de